finalmente había concedido justicia a través de un reencuentro inesperado. Al día siguiente, antes de que la luz del alba posara su resplandor en los campos de trigo, Domingo se despidió brevemente de la familia Vázquez, prometiendo regresar con la creciente luna para supervisar la evolución de Sombra y compartir nuevas enseñanzas. Su silueta, recortada contra el horizonte, evocó la imagen de un guardián ancestral que, lejos de imponerse, había devuelto la armonía no solo a un semental, sino al linaje humano que lo había invocado. Así, la hacienda El Desafío despertó a un nuevo capítulo, donde la fuerza de la verdad y la sabiduría acumulada desde la soledad revelaron su poder transformador, explicándole a su medio hermano cómo Domingos había leído la cicatriz en su brazo como un mapa de vivencias. Aquella herida, que en un pasado simbolizaba el odio y la venganza, se transformó en emblema de reconciliación y propósito común: unir a dos familias antes enfrentadas. Bajo el cielo encendido de nubes rosáceas, la silueta del semental recortado contra la valla transmitía un mensaje inequívoco. La verdadera doma no radica en doblegar, sino en comprender. Al caer la noche, Domingos fue invitado a descansar en la antigua vivienda del capataz, ahora dispuesto a abrir sus puertas al hombre que tantas veces fue señalado como forastero. En la penumbra de la habitación, los tres, don Enrique, Teresa y el domador, compartieron confidencias sobre las cicatrices del pasado y los sueños que aún guardaban. Hablaron de aquel pacto sellado hace 30 años y de cómo la muerte del padre de Enrique había liberado la posibilidad de redención. Reconocieron que el tiempo, ese juez implacable, tenían un poder sanador superior al de cualquier mandato paternal. Teresa, a su lado, depositó una mano sobre su hombro en un gesto de complicidad renovada. Tras las lágrimas y las palabras contenidas, nació un entendimiento mudo que apenas necesitaba pronunciarse. A lo largo del día, la hacienda recobró su ritmo habitual, pero con una nueva dinámica. Los peones hablaron en voz baja del encuentro, reinterpretando la doma de Sombra no como un espectáculo de sumisión, sino como un paradigma de cooperación. El viejo Domingos, lejos de retirarse nuevamente, fue invitado a compartir su método en encuentros periódicos donde demostró que la confianza mutua trasciende la fuerza bruta. Bajo su tutela, los trabajadores aprendieron a escuchar el lenguaje corporal del semental y a aplicar la misma atención en las relaciones humanas. Mientras el sol comenzaba a declinar, Rodrigo recorrió los corrales con Alejandro a su lado. La brisa matinal trajo consigo un murmullo de esperanza que recorrió el establo cuando Rodrigo, aún con la mirada teñida de asombro, se adelantó hacia Domingos. Por primera vez, la tensión acumulada durante décadas se disipó en un instante silencioso. Padre e hijo se reconocieron no solo por la sangre, sino por la herencia compartida de paciencia y determinación. Alejandro, testigo emocionado, se acercó con cautela para ofrecerle al semental Sombra el mismo gesto de amistad que Domingos había practicado la víspera, reforzando así el vínculo fraternal entre ambos jóvenes. Don Enrique, con el semblante más relajado que en años, observó la escena desde la entrada del pabellón de paja. El hacendado entendió que la lección más profunda no se había impartido en el corral, sino en el corazón de su propia familia: las verdades ocultas, confrontadas con respeto y solidaridad. El viejo domador, tocando la cicatriz en su brazo, afirmó con serenidad: Rodrigo es Vázquez de sangre y domador de corazón. Puede no aceptarlo de inmediato, pero el orgullo que heredó lo preparará para enfrentar la verdad. A la mañana siguiente, bajo el cielo límpido de Andalucía, las tres figuras caminaron juntas hacia el estable. Al entrar, Rodrigo alzó la vista y vislumbró a su padre biológico de pie junto a su abuelo y su madre. El semental Sombra, ahora compañero fiel, alzó la cabeza en reconocimiento. Teresa pronunció en voz baja: Hijo. Un relato de dominio se transformó en una historia de reconocimiento, de aceptación mutua y de paz. Así los secretos enterrados emergieron a la luz, enseñando que al igual que con los caballos más salvajes, los corazones heridos solo necesitan paciencia, respeto y silencio para encontrar la reconciliación definitiva. Marcando a Domingos como ladrón y escondiendo la verdad durante 3 décadas, el comedor estalló en incredulidad. Domingos, incrédulo, repitió: ¿Rodrigo es mi hijo? Don Enrique asintió y añadió que tras la muerte de su padre, él y Teresa se casaron para salvar el honor familiar, pero siempre supieron la mentira compartida. Rodrigo, hijo honrado y fuerte, tenía las manos del verdadero padre.
El clímax se alcanzó cuando don Enrique reveló su enfermedad terminal, un tumor inoperable. Con voz quebrada, expresó su deseo de corregir el error de su progenitor, devolver a Domingos la verdad y permitir que Rodrigo conociera a su padre biológico. Domingos, conmovido, se levantó y se encaminó hacia una ventana. Afuera, en el establo iluminado por linternas, Alejandro trabajaba junto a Sombra, sin saber aún la identidad de su vecino de sangre. La propuesta quedó sellada. Al amanecer, Domingos, Teresa y don Enrique acudirían al establo para presentarse ante Rodrigo. Solo lo escuché. Este animal no es salvaje por naturaleza, es salvaje por miedo. Esa noche, don Enrique invitó a Domingos a cenar en el comedor principal. El salón, iluminado por un candelabro de cristal, era excesivamente opulento y a la vez frío. Los muros estaban adornados con retratos de antepasados Vázquez que observaban con ojos severos. Entre los asistentes, Teresa, esposa de don Enrique, apareció silenciosa. Cuando sus miradas se cruzaron, 30 años de ausencia y secretos no dichos pareció concentrarse en un instante. Tras minutos de tenso silencio, Domingos decidió romperlo. ¿Qué pasó con mi hijo? El silencio se volvió perpetuo. Entonces don Enrique, con voz firme, informó que el hijo del portugués había sido expulsado tras acusaciones falsas y que en realidad Rodrigo era fruto de esa unión prohibida. Teresa, con lágrimas contenidas, reveló que su propio padre, el señor Vázquez, impuso la separación al descubrir el embarazo. Horas después, contra todo pronóstico, Domingos montó al caballo sin silla ni freno. Con un solo suave movimiento de rodillas y palabras apenas audibles, guió al semental fuera del corral. Los peones retrocedieron, temerosos de una posible huida, y sin embargo, presenciaron asombrados el trote armonioso que recorrió el patio central. «Extiende tu mano», dijo Domingos a Alejandro, quien vaciló. Don Enrique asintió con la cabeza. Entonces el joven acercó la palma, y el animal, llamado Sombra, depositó delicadamente su hocico en la mano temblorosa, aceptando una manzana silvestre que el domador le ofreció en gesto de amistad. Rodrigo, incrédulo, exigió explicaciones. «¿Qué truco usaste?» Domingos, imperturbable, respondió: «No hay truco. Solo 3 cosas que ustedes no ofrecieron: tiempo, respeto y silencio». Miguel insistió: «Ningún hombre doma así un caballo en pocas horas». «No lo domé», corrigió el portugués. Separados solo por la distancia y un abismo de desconfianza mutua, el viejo se detuvo junto a la cerca, sin hablar. El caballo, enmudecido, alzó la cabeza. Durante largos minutos, ninguno hizo el mínimo gesto. De pronto, Domingo se despojó con lentitud de su chaleco, dejando ver en su antebrazo derecho una cicatriz que serpenteaba desde la mano hasta el codo, la marca antigua de una letra L. En voz baja preguntó: «¿Qué nombre le dieron?» «Negro», contestó Miguel, «porque solo el demonio podría ser tan feroz». Domingos negó con la cabeza. «Los nombres tienen poder y lo han condenado antes de conocerlo». Algunos domadores murmuraron que se trataba de cuentos infantiles, pero el viejo no respondió. En lugar de ello, giró ligeramente y tras unos pasos se apoyó la palma sobre el cuello del semental. Un silencio reverente se adueñó del corral. El animal, sin riendas ni bridas, permaneció quieto, como escuchando. De mirada azul y penetrante, cruzó las puertas al oeste. El silencio que lo acompañó fue casi tangible. Hasta los mozos abandonaron el ruido de los establos para presenciar su llegada. Miguel, el peón más veterano, lanzó una risa burlona. «¿Este es el famoso domador? Apenas puede mantenerse en pie». Las risas estallaron de nuevo, pero se apagaron de inmediato cuando don Enrique, desde el balcón, descendió con paso solemne y saludó al recién llegado. «Domingos, gracias por venir», pronunció. «No vine por ti, Enrique, vine por el animal», replicó el viejo domador con voz baja pero firme, provocando el murmullo inquieto de los hombres. Con autoridad, don Enrique hizo callar las voces y concedió privilegios al invitado. «Observen y aprendan». Rodrigo quiso protestar. «No puede acercarse al corral, el caballo lo matará». Pero una sola mirada del hacendado impidió cualquier réplica. Así, mientras el sol ascendía en el cielo, Domingos y el semental negro quedaron a solas. Con apenas 19 años y sueño de audacia, alzó la voz en un susurro. «Recuerdo a un viejo domador en las colinas de Sierra Morena, un tal Domingos Ferreira, capaz de domar sin fuerza ni miedo.
Algunos hombres mayores intercambiaron miradas significativas al escuchar el nombre que evocaba métodos ancestrales. Aquel portugués, decían, hablaba con los caballos. Don Enrique, tras un silencio reflexivo, ordenó traer al ermitaño. «Díganle que tengo algo que le pertenece», consignó enigmáticamente, dejando en el aire una tensión histórica, preguntas de lealtad, traición y un pacto sellado décadas atrás entre las familias más poderosas de la región. Pasaron 3 días antes de que, al amanecer de un jueves, una figura solitaria apareciera en el horizonte, avanzando por el polvoriento camino que conducía a la entrada principal de la hacienda, con un pequeño morral al hombro y el paso firme. Aquel hombre de cabello ya blanco y rostro surcado por arrugas profundas. La tarde caía sobre la amplia explanada de la hacienda El Desafío cuando el sol implacable reveló una escena de desconcierto. En el centro del corral, un magnífico semental negro dominaba el espacio con mirada desafiante y fosas nasales dilatadas. Durante 3 semanas, 5 de los mejores domadores de Andalucía habían intentado doblegar su naturaleza indómita, solo para estrellarse contra su fiereza y terminar hospitalizados. La frustración se había convertido en leyenda. Aquel caballo, apodado Negro como el demonio, parecía haber transformado la rutina de la hacienda en un escenario de fracaso. Rodrigo, el capataz, sugirió con voz baja al patrón, don Enrique Vázquez, sacrificar al animal antes de que alguien más resultara herido. Sin embargo, don Enrique se negó con decisión, recordando la pureza de la línea sanguínea del semental, valorada como oro para la cría. Fue entonces cuando Alejandro, el hijo menor de Rodrigo,